Entonces, vamos a ver el tema del liberalismo económico y político del siglo XIX. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda en algún punto me pueden interrumpir. Si quieren agregar algo o corregirme, pues también es válido y me interrumpen. No puedo ver sus manos levantadas, entonces pues nada más interrúmpanme así a lo loco, no pasa nada. Entonces, bueno, las bases del liberalismo, del conservadurismo, son básicamente la Revolución Inglesa, o bueno, las revoluciones burguesas que hemos estado viendo, entre ellas la inglesa, que acuérdense que fue cuando, pues tal cual, la burguesía inglesa se rebela en contra del rey para que haya, pues, liberalismo económico y político, ¿no? En cuestión de que ahora el pueblo va a tomar las riendas de, pues, del control del país, se empiezan a crear los primeros parlamentos y empieza también a surgir esta parte del comercio. También está la Revolución Francesa, muy importante porque es un hito en la historia universal, ya que marca justamente, o bueno, por primera vez se plantea que las personas somos iguales, que el pueblo merece gobernar y que pues debemos unirnos y que la razón nos va a guiar para sacarnos de la edad de las tinieblas, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, acuérdense que senta las bases de la Ilustración. La Ilustración sirve para muchos movimientos revolucionarios e independentistas, pero también está influenciada por las ideas de las ideas liberales que planteó John Locke. Después, como les decía, ahí está la Ilustración, que va a ser importante. Las características de este periodo son básicamente que es la madurez del liberalismo. Si ya estábamos viendo que empiezan estas revoluciones y estos, o sea, que el pueblo empieza a levantarse en armas, pues aquí es cuando más el pueblo comienza a luchar por sus derechos, ¿no? Entonces también se empiezan a crear las primeras constituciones. En este caso, pues si ven la imagen, pues como les decía, se crean los parlamentos que siempre están representados por muchas personas y que actualmente pues varias países siguen estos modelos. Entonces, en esta madurez del liberalismo, lo que tenemos es que las ideas, pues ahora están como más al alcance de todos, ¿no? Ya tienen una gran influencia en todos los países. Después, lo que pretende estas ideas del liberalismo son la participación cívica y política del pueblo. La participación cívica, pues tal cual se refiere a los civiles y quiere decir que tienen que involucrarse en la política, ¿no? Ya vamos a encaminarnos un poquito más hacia la idea de democracia, democracia moderna, como la conocemos. Básicamente están involucrados Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina. Ya después veremos los procesos del continente asiático y del continente africano para llegar a sus democracias actuales, ¿no? Pero de momento, estos tres que son como lo que hablamos de historia universal, ¿no? Lo que les decía que nos referimos por universal, nada más concierne a estos tres, igual cuestiones históricas, geopolíticas y de todo, ¿no? También otra cosa muy importante del liberalismo es la producción industrial a gran escala. Como se dan cuenta, acuérdense que ya estamos en 1800, 1800. Bueno, esto es a inicios del siglo XIX, o sea, inicios de 1800, pero también vamos a encontrarnos en este periodo la revolución industrial. Y en esta revolución industrial, acuérdense que con la máquina de vapor, pues podías producir a mayor escala, más rápido, y pues era más fácil exportar. Entonces, por esta misma razón, empieza a expandirse el comercio exterior. Empiezan a ver pues el barco a vapor que les había dicho que facilitaba el comercio entre países, entre continentes. Y por ende, este mismo intercambio de productos produce una globalización. Todos los países empiezan como a hegemonizarse o empiezan a compartir las mismas ideas, apuntan hacia los mismos ideales, buscan las mismas cosas y también los productos empiezan a ponerse como de moda, ¿no? Después, como tal, ya tenemos el liberalismo versus el conservadurismo. Entonces, en este contexto, les decía, estamos en inicios del siglo XIX, 1800 a 1830 más o menos. Partimos de cuestionar el status quo. El status quo es cómo se rige o la monarquía, bueno, ajá, el Estado, tal cual, ¿no? El Estado político de ese momento. Por ejemplo, ahorita nuestro status quo es una democracia. También parte de la idea de cuestionar la frase célebre de Luis XIV, el Rey Sol, que dice el Estado soy yo. Porque acuérdense que igual Luis XIV era pues, un monarca déspota que gastaba muchísimo y básicamente su idea del Estado soy yo es que él hace lo que quiere, nadie puede decirle que no y nadie puede contradecirlo. Entonces todo lo que haga el rey es ley. Ve, hasta rimó. Entonces, tenemos que el liberalismo y el conservadurismo. Por una parte,
el liberalismo parte tal cual de la libertad, o sea, lo que busca es la libertad, y entre esa libertad se encuentra la libertad de las actividades económicas, principalmente en el sector burgués. Estos burgueses comienzan a abogar porque haya mayor comercio, o sea, básicamente buscan eso. Como son personas o es una clase, como habíamos visto, que produce, que tiene la capacidad de producción, lo que le conviene es que el Estado no se intermeta en asuntos económicos. Esa es una de las cosas que busca. Eh, También busca crear utilidades económicas, lo mismo, ¿no? O sea, acumular capital, crecer, y básicamente va a velar por el beneficio de la burguesía. Y aquí tenemos dos clases de liberalismo, ¿no? El liberalismo social y el liberalismo económico. El liberalismo social, pues sí, efectivamente va a buscar eh, la libertad del individuo como tal, porque plantean que solamente el individuo puede, pues, como realizarse a partir de su libertad. Y el liberalismo económico, que va a ser, pues básicamente, la libertad del mercado. O sea, que el mercado solito, pues ya empiece como a regularse, porque para este punto ya habían sacado Adam Smith su libro de la riqueza de las naciones, en donde plantea pues eh, todas las bases de la economía actual, ¿no? Entonces, según los burgueses, mientras más riqueza haya, pues más, todos vamos a ser bien chidos, todos vamos a vivir bien y así, ¿no? Pero pues, spoiler, fue mentira. Y también pues, y es lo que decía, ¿no? A mayor bienestar material, mayor bienestar moral de la población. Después está el conservadurismo. El conservadurismo, pues como su nombre lo indica, va a conservar lo que ya se había impuesto o el sistema político en el que ya veníamos. Este conservadurismo es básicamente el poder ilimitado del rey. O sea, todo lo que diga el rey se tiene que hacer, no se puede cuestionar, porque los conservadores también son extremadamente católicos. Y acuérdense que antes se creía que los reyes eran elegidos por Dios. Entonces, pues sí, ¿no? Cuestionar al rey era como cuestionar a Dios y eso era imposible. Así que el rey siempre va a poder hacer lo que decida. Y justamente querían también que haya, bueno, que la religión católica fuera la única. También pretenden que el Estado tenga el monopolio de las actividades económicas, es decir, no quieren un mercado libre, quieren seguir bueno, quieren hacer que el rey siga gobernando o siga teniendo esta capacidad de control sobre el mercado, justamente porque le conviene, o sea, todas las riquezas se iban para él, y a pesar de que eran como riquezas del Estado, en realidad eran riquezas del rey. Y el rey sabía qué hacía con ellas, o sea, como construir palacios y estatuas en su honor, retratos y así, ¿no? Y casi nunca eran como destinadas para el pueblo. Por eso también los burgueses abogaban para que esas riquezas ya les pertenecieran propiamente a ellos. Sin embargo, los conservadores decían que no, que el Estado debía de tener todas esas riquezas y que el mercado no puede ser libre. Este conservadorismo va a estar básicamente apoyado por el Congreso de Viena o la Santa Alianza, que es Austria, Rusia y Prusia. Estos tres países son los países que derrotan a Napoleón en las guerras napoleónicas. Y ellos son los que no quieren que haya liberalismo, porque pues, como les decía, ¿no? El imperio napoleónico representa el liberalismo en su máximo auge. Pero, pues viene el Congreso de Viena y lo frena. Y dice que no se puede. Entonces, ellos lo que quieren evitar es que esas ideas liberales se sigan expandiendo a otros continentes y restaurar las monarquías. Entonces, pues a fuerza, hacen como esta alianza para que ahora el absolutismo sea aún más fuerte y también posteriormente se le unen otros países como Polonia. Ok, a ver, entonces, ahondando un poquito más en el conservadurismo, está totalmente en contra del liberalismo. Y su mayor como exponente fue Edmund Burke, y él escribió un libro, no me acuerdo cómo se llama, creo que es como Los errores de la Revolución Francesa o algo así, no sé, pero el chiste es que critica totalmente a la Revolución Francesa. Y él dice que este liberalismo lo único que haría es llevar al hombre a la anarquía del espíritu, es decir, que no tendría como ninguna guía ni para actuar de forma moral, que todas estas riquezas, que toda esta libertad desmesurada no,
llevarían pues a la humanidad a la perdición. Entonces lo que ellos quieren no es que se opongan a la libertad, sino que quieren que esa libertad sea regulada por el Estado. Por eso es que está la parte de la confesionalidad del Estado. O sea, siguen apoyando muchísimo la idea de las monarquías, pues del absolutismo y de mantener a un rey. Entonces, como les decía, que eran extremadamente católicos, para ellos la idea de que el amor de Dios era la única forma de vivir bajo la rectitud fue muy importante, porque si se dan cuenta, o en la actualidad, justamente el liberalismo y el conservadurismo marca o es como los primeros pasos del pensamiento político de izquierda y de derecha. Entonces, pues, si se dan cuenta, los conservadores son más como de derecha en esta parte católica, del Estado y así, ¿no? Y pues plantean básicamente eso, ¿no? Que Dios es lo máximo y que no, o sea, vaya, que al final no quieren salir o no quieren compartir las ideas ilustradas. Por otra parte, el liberalismo, que les decía que está John Locke, él plantea el liberalismo clásico, y pues el liberalismo clásico es tal cual la libertad del hombre. Y es un modelo político opuesto al absolutismo, al conservadurismo y al despotismo ilustrado. Ay, no sé por qué puse ilustro, pero bueno, es ilustrado. Y el despotismo ilustrado pues era básicamente todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces decían que sí, que le iban a dar al pueblo, pero al final nunca lo tomaban en cuenta. El absolutismo pues es que el rey tenga, o la figura del rey tenga todo el control, y el conservadurismo pues, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces les decía, ellos defienden totalmente la libertad del individuo, y decían que, o sea, obviamente tenía que haber una forma de regular esta libertad, ¿no? Porque una libertad pues excesiva podría transgredir la libertad de otras personas. Entonces, para el liberalismo, tu libertad se acaba cuando empieza la libertad del otro. También planteaba que los seres humanos son entes racionales, y que por ende nuevamente la razón y pues el desarrollo científico era lo que movilizaría a la evolución, o que haría que los imperios pues tuvieran mayor alcance. También pues dicen que los gobernados deben consentir el mando. Es lo que les decía, ¿no? O sea, todas las decisiones tienen que salir del pueblo, y es por eso la importancia de estos parlamentos, porque pues a la larga van a empezar a sentar las bases para las constituciones, van a sentar las bases para los partidos políticos, y pues nos ayudan como a entender el por qué surge nuestra política actual. También definían mucho la parte del Estado de Derecho, y ponían sobre todo la individualidad por encima de la colectividad. Es decir, para ellos era más importante la libertad individual que la libertad colectiva. Entonces, pues básicamente buscaban eso, ¿no? Libertad, libertad, libertad. Era libertad de culto, era libertad de pensamiento, era libertad política, libertad económica. Y por último, sí, las consecuencias como más grandes. Bueno, es que para esto, pues efectivamente, ¿no? Quien gana en esta lucha de poderes es el liberalismo. Y el liberalismo, pues, produce muchas cosas. Como les decía, pues, la expansión básicamente del comercio y por ende del capitalismo. Entonces, conduce al imperialismo, ¿no? Vamos a ver que a partir de este siglo, muchas potencias económicas, o aquellas potencias que empiezan como a levantarse en su economía, se dan cuenta de que una forma de sacar más recursos, o de, pues sí, seguir creciendo, es expandirse. Y es aquí cuando comienza el pensamiento imperialista, porque además también viene esta idea muy arraigada, que pues parte igual de la Revolución Francesa, acerca del nacionalismo, ¿no? Entonces, pues todos quieren que su nación sea la mejor, así que pues a costa de otras naciones, que en este caso en su mayoría fueron como en la península Indochina y en África, donde se llevaron a cabo estas invasiones, y también otra vez empezamos con un proceso de colonización. Después también otra cosa importante, más que nada a futuro, es la expansión estadounidense, porque pues Estados Unidos empieza a apoderarse o a colocarse en una de las potencias más grandes en cuestiones económicas. Entonces esto le va a permitir que a la larga asuma roles muy importantes, ¿no? Como en la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial.
también les decía que ayuda y contribuye al pensamiento democrático, porque después de aquí parten las posturas básicas o los dos ejes, bueno, como que los opuestos entre la democracia actual. También una cosa que pues al final también va a repercutir aquí en México, o que me parece que vamos a ver en el temario de Historia de México, pues es la separación de poderes, ¿no? O sea, porque el liberalismo plantea esa separación entre la iglesia y el Estado y como que no le da tanto peso a la religión, ¿no? O sea, sí, defiende la religión de culto, pero no quiere que la católica sea por imposición. Entonces, esta separación de poderes lo que va a hacer es justamente Estado de un lado, Iglesia del otro. Y por último, como les había venido diciendo, las constituciones. O sea, ya van a empezar en esta parte de... Bueno, ¿por qué es importante esto? Justamente porque como ya el individuo tiene libertad, pues también tiene derechos y también tiene obligaciones. Y, por ejemplo, algo que vemos muy reflejado en esta parte es, por ejemplo, los sentimientos a la nación que escribe José María Morelos y Pavón. Con respecto a eso, ¿no? Plantea tal cual las ideas del liberalismo, que son, pues, la libertad de culto, pero también la libertad del pueblo y la separación del Estado, o bueno, la necesidad de crear un Estado. Y sí, pues, o sea, es básicamente eso, ¿no? Las constituciones que se van creando, que van surgiendo a partir de las necesidades del individuo. Y ya. Muy bien, ¿Tienen Ulu. alguna pregunta? ¿Ya? Voy a dejar de grabar, ¿te parece bien? Sí.